Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, la CNDH que tenemos y la que necesitamos. La CNDH fue el primer órgano constitucional autónomo de México. El 28 de enero de 1992 se publicó la reforma al artículo 102 constitucional por la cual se le otorgó la autonomía. La CNDH incrementó su presupuesto más de 55% en un lapso de 4 años. En el año 2010, la CNDH recibió un presupuesto de 889 millones de pesos y para el 2014 el presupuesto aumentó a 1.416 millones de pesos. En 2011, la comisión emitió 95 recomendaciones. En 2012 la cifra bajó a 93, en 2013 disminuyó a 86 y hasta el 5 de septiembre de este año se han elaborado 41 recomendaciones. El actual ombudsman de la CNDH para el periodo 2010-2014 es Raúl Plasencia Villanueva. El Senado emitió la convocatoria que inicia el proceso de elección de presidente para la CNDH el pasado 20 de octubre. Regresamos contigo, Pedro. Gracias por los datos, Priscila. Pues ya estamos aquí, de vuelta en el foro, y ahora nos toca hablar de lo que sigue. Es decir, empecemos por, en este momento, ¿qué Comisión Nacional de Derechos Humanos necesita México? Ricardo. Sí, bueno, me parece que necesitamos una Comisión de Derechos Humanos que ponga en el centro de su actuación a las víctimas. Las comisiones de derechos humanos han sido cuestionadas en muchas ocasiones por ser simplemente gestoras de expedientes. Me parece que, por ejemplo, el papel de una comisión de derechos humanos tiene que ver con trascender simplemente una idea de atención sistemática y masiva de expedientes para entender la complejidad que enfrentan las víctimas de violaciones a derechos humanos y, ante todo, tener a las víctimas como el centro de su actuación. Ok, a ver, ¿y eso en qué se traduce? Aquí yo creo que hay dos elementos que nos muestran cómo sí centrarse en las víctimas implica, por lo menos, saber que la Comisión Nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene entre sus facultades la posibilidad de poder, ahora sí que sacar quejas de oficio, ¿no? Esperar a que la víctima vaya y la presente, sino analizar el contexto y la situación y presentarla. Una comisión que investigue de motu porque propio. normalmente, si revisamos los casos que la Comisión Nacional ha llevado, nos vamos a dar cuenta que la mayoría son quejas por voluntad de la víctima y no que llevó de oficio. Entonces, ese creo que es un asunto importante, ver cómo fue abandonando estas posibilidades y estas facultades que tenía para ejercer como tal la centralización en las víctimas, y entonces se tuvo que formar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por fuera, ¿no?, de la CNDH, que eso te habla pues de una carencia. La existencia de esta comisión demuestra un fracaso de la Así es, demuestra que hay carencias muy fuertes dentro, ¿no? Y otra de las pruebas de las carencias que teníamos es cómo se incrementaban las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces dices, pues no es una comisión que está cumpliendo y está solucionando eficientemente y ahora sí que concluye los casos de manera que la víctima se siente satisfecha con la recomendación, sino que se tiene que ir a lo internacional o de plano se tiene que ir, ¿no?, a otra caja de resolución que es esta comisión ejecutiva. La comisión, pensando en esto que dicen ambos y que subrayó ahora Maite, tiene hoy las atribuciones, los recursos económicos, materiales, humanos necesarios y suficientes para actuar como necesitamos que actúe. Bueno, al menos me parece que los recursos materiales, es una comisión que ha incrementado su presupuesto. El otro día veía un artículo de Laura Magaloni en donde decía que la comisión en 10 años ha incrementado más del 100% su propio presupuesto. Me parece que recursos materiales tiene. Okay. Creo que lo interesante en todo caso, no le falta. Me parece que lo relevante tiene que ver con la visión que la o el titular adopten de su mandato. Un mandato de protección a las víctimas, pero sobre todo también que investiguen los casos con la debida diligencia y bajo criterios de investigación que respondan a los estándares más altos en materia de derechos humanos. Es decir, es importante que una comisión que tiene la infraestructura material, ¿no?, es decir, en donde me parece que también una de las grandes asignaturas que tiene el reto de quien sea la nueva o el nuevo titular de la comisión es dotar a su trabajo de investigación y al contenido de sus recomendaciones de un alto nivel técnico, es decir, en materia de investigación, documentación de violaciones a derechos humanos y, por supuesto, en la calidad y legitimidad, tanto jurídica como política, de sus propias recomendaciones. Ahí voy a ir sobre ese punto con una pregunta muy concreta, pero Maite, además de que vi que querías decir algo, sí, dilo. Creo que, bueno, ya lo sabemos todos, pero es la Comisión de Derechos Humanos más cara del mundo. Okay. Esto de que incrementó su presupuesto, arrancó con 800 millones de pesos y está cerrando con 1.480 millones de pesos. En realidad, si pudiéramos hacer un cálculo, por ahí hacían
uno, decían que nos costaría cada resolución de la CNDH 15 millones de pesos, es altísimo. Entonces, no necesariamente lo eficiente que desearíamos. Recursos tiene, el problema es en qué los utiliza. Y hay varios estados que no tienen sede. Hoy en día, 17 estados de la República están sin sede de la Comisión Nacional, en donde se ha demostrado que se requiere. Pero tienen, ¿no?, comisiones estatales. Tienen comisiones estatales, pero normalmente ahí no se resuelve, ¿no? Es un poco este mismo problema que se traduce en cómo va escalando niveles, y sí le resultaría útil a las víctimas tener una sede ahí, porque normalmente son gente de bajos recursos que se tiene que trasladar para presentar quejas, o no sabe hacerlo, ¿no?, de manera electrónica. Ricardo, vas. Y que incluso hay que recordar que una de las características fundamentales de una institución de este tipo tiene que ver con su accesibilidad. Es decir, Okay. el carácter... Hay que acercar la comisión a la gente y que la gente no tenga que ir a la comisión. Y además facilitar el acceso de las personas en términos de una comisión de derechos humanos no puede anteponer requisitos formales para escuchar la posición y las denuncias que presentan las personas. Es decir, hay que acercar a la comisión no solamente materialmente, sino también a través de mecanismos que aseguren a la gente que las personas fácilmente puedan presentar sus quejas. ¿Te parece suficiente, Maite? Es una pregunta más o menos jurídica, pero con que emita recomendaciones, sé que así es el diseño actual y sé que es el diseño original, o quizá ha llegado el momento, dadas las situaciones del país, en el que la comisión debería de hacer algo más con sus recomendaciones, que es utilizarlas como instrumentos para iniciar acciones ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. Me encanta que toques el tema, porque justamente tengo un dato en donde ahora sí que en el Programa Nacional de Derechos Humanos, que venía de 2008 a 2014, traían una cifra de desaparecidos de 42.300, imagínate. Entonces pienso, ya van teniendo ellos este registro, van aportando resoluciones que seguramente pueden no quedarse ahí, sino que tendrían que tener consecuencias jurídicas penales tales que inhibieran de algún modo que esto volviera a repetirse, pero normalmente, como muchos de nuestros organismos autónomos, nos quedamos sin dientes, la recomendación sale, el Estado la cubre y ahí se quedó el asunto, ¿no? De alguna manera sería, si este camino se abonara un poco, una suplencia no de las autoridades judiciales ni de las administrativas sancionatorias, pero sí un poco de la labor ministerial de investigación de policía, porque si lo que decimos es la comisión debería hacer buenas investigaciones, decías tú, técnicamente muy sólidas, con mucha capacidad y precisión, y después las llevamos a presentar ante un juez, pues eso es un ministerio público. Claro, bueno, habría que analizar, por ejemplo, en ejercicios de derecho comparado, el papel de algunas comisiones o defensorías del pueblo, sobre todo en el seguimiento o la atención a víctimas respecto a casos que involucren la atención de asuntos en la vía jurisdiccional. O sea, me parece que esto es materia de una reflexión muy interesante respecto a cómo amplificar el mandato de la comisión. Incluso hay casos del sistema interamericano en donde las comisiones de derechos humanos, como el caso de Bolivia, han acompañado un caso ante el sistema de peticiones individuales del sistema interamericano. Es decir, me parece que esto es importante para que una comisión pueda incrementar su función. Una cosa que también me parece importante resaltar es que creo yo que a pesar de que el instrumento más importante de una comisión de derechos humanos son las recomendaciones, es importante también entender cómo se mide la eficacia de las recomendaciones. Es decir, creo que las recomendaciones no pueden medirse respecto a un criterio meramente cuantitativo. ¿No? Saqué tantas. Pero creo que las recomendaciones tienen influencia o deberían tener, un poco en relación a tu pregunta de si es necesario establecer carácter vinculante de estas recomendaciones o establecer mecanismos, por ejemplo, que permitan como un punto de partida. Es decir, creo yo que las recomendaciones pueden utilizarse o deberían utilizarse por las víctimas o que las víctimas tuvieran la posibilidad de utilizarlas de diferentes formas. Pero esto tiene que ver con dos características de la recomendación: su fortaleza técnica a nivel jurídico y su relevancia en el ámbito político. ¿Sí? Me parece que en la medida que las víctimas reconozcan a las recomendaciones como instrumentos aceptables que reivindican sus derechos, las víctimas pueden hacer uso de las recomendaciones, y quizás no solo de las recomendaciones, sino del proceso mismo de documentación de casos que se lleva a cabo en las comisiones. Muy interesante, Maite, pero yo tengo la impresión, probablemente me equivoco, de que uno de los problemas que enfrenta hoy el Estado mexicano y las autoridades, me refiero al Estado como autoridades, es que ante los horrores que estamos viviendo no hay una instancia de contención, de mediación entre el dolor, el reclamo, la indignación ciudadana y directamente quienes ejercen cargos de responsabilidad de gobierno y representación. ¿Tú piensas que, si mi hipótesis es acertada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está llamada a jugar este papel? Yo creo que es una gran oportunidad justamente en este momento de coyuntura que se visualice a la institución como eso,
como un catalizador de estas dificultades y de estas crisis que se está viviendo en términos de violencia y de crimen, y que de alguna manera no necesariamente su autonomía tenga que ver con la confrontación con el Estado o con el gobierno, sino con esta contención y con esta resolución efectiva de los casos en donde las víctimas sienten que se les está poniendo la atención debida, sus procesos están llevados de una manera en donde ellos tienen conocimiento de qué está sucediendo, hay cercanía entre las autoridades de la comisión y las víctimas, y entonces ya el Estado o el gobierno no recibe un segundo golpe, ¿no? Sino que se vuelve de alguna manera como una portería previa. Yo creo que si se visualiza así y si se tiene el criterio de poder colocar ahí a alguien autónomo y que sepa contener, pues otra historia va a ser la de la CNDH. ¿Quieres decir algo, Ricardo? Sí, y amplificando un poco esta idea, es decir, me parece que es importante porque una de las funciones primordiales de las comisiones es tener en el centro a las víctimas de violaciones. Pero también hay una función, pensando en la comisión que necesitamos, que también tiene que ver con la cercanía de las comisiones con las personas, y me refiero no solamente a las víctimas, sino a las organizaciones de la sociedad civil organizada. Las comisiones de derechos humanos pueden y deben, me parece, articular la agenda pública que se construye desde las organizaciones, porque además el potencial que tienen las comisiones de derechos humanos como aglutinador de agendas para generar un proceso de empoderamiento de la ciudadanía, me parece que es una labor que no está en el ámbito propiamente de la defensa de los derechos humanos, pero que tiene que ver con procesos de incidencia política, de incidencia en la agenda pública de los derechos humanos y en la transformación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Comenta una cosa, Ricardo, que esta es la pregunta de los 20,000, es muy difícil pregunta, lo sé, pero comenta, Ricardo, es muy importante que la comisión esté cerca de las víctimas y esté cerca de las organizaciones de la sociedad civil. En medio hay una franja muy amplia de ciudadanía que venturosamente no es víctima y lamentablemente no participa de manera organizada. ¿Cuál puede ser el mensaje a esa franja de la ciudadanía de por qué es importante lo que está a punto de pasar con la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo convencer a la gente de que esto importa? Bueno, yo creo que como no es necesariamente la gente que está preocupada por ello, lo primero es difundir cuáles son las funciones de una Comisión Nacional de Derechos Humanos y cómo mucha de la crisis que se vive actualmente en el país, de alguna manera sin responsabilizar en su totalidad a la CNDH, pero sí una parte de esa responsabilidad se queda ahí, porque hay casos que no se resolvieron en su momento, hay derechos que no se difundieron y no se defendieron como se debían de defender, y de alguna manera si se hubiera hecho, hubiera sentado precedente para evitar que muchas de las catástrofes que están sucediendo sucedieran. Entonces creo que es un muy buen momento histórico para poder sensibilizar a aquellos que no saben exactamente por qué el país debe tener una CNDH autónoma y eficiente. Claro, porque además lo que cuesta mucho, más burocracia, etcétera. Digo, discurso que a mí no me gusta, pero que se escucha con frecuencia. Y que creo que deja de lado, sobre todo, un papel, y habría que revisar qué tanta responsabilidad en el desconocimiento, por ejemplo, de temas de derechos humanos Es de la propia comisión. es de la propia comisión cuando no se generan mecanismos de construcción de ciudadanía. O sea, me parece que una de las claves está en generar mecanismos eficientes de construcción de ciudadanía que, de nueva cuenta, permitan a las personas saber que existen derechos, que esos derechos son exigibles y que además hay instituciones que se encargan de una defensa efectiva de esos derechos. Pensaba en dos cosas. Primero, cuando hablabas de, ahora sí que esta barrera entre la sociedad civil organizada, las víctimas y los ciudadanos que no están ni en una esquina ni en la otra. Primero me voy a abocar al tema de sociedad civil organizada y ahí les contaré rapidísimo que de alguna manera estuve preguntándole a varias organizaciones de sociedad civil cómo veían la ratificación de Raúl Plasencia y les pedí que me redactaran algo, ¿no? Sus propias experiencias, y me di cuenta que un alto porcentaje de ellas no se acerca a la comisión, es decir, aún siendo sociedad civil organizada, no se acerca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque de entrada siente que no se le va a atender ni se le va a resolver su caso como esperaría. Y el resto, pues, bueno, planteaba casos, la verdad, escalofriantes, en donde la mayoría, pues, ahora sí que votaba por la no ratificación si ellos tuvieran la posibilidad de decidirlo. Y por otro lado, los que estamos, por ejemplo, pues muy activos en redes sociales, nos damos cuenta que la gente, los ciudadanos que no están ni aquí ni acá, preguntan qué se hace después de Ayotzinapa. Por ejemplo, ¿cómo puedo participar? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se va a decidir? Y creo que, como tú preguntabas, explicar que la renovación de quien será el nuevo ombudsman, pues es un punto interesante en donde se pueden involucrar, ¿no? Muy bien, Ricardo, nos quedan 30 segundos. Simplemente me parece que es muy importante que contemos con una institución de derechos humanos en donde la nueva o el nuevo titular de la comisión cuente con una legitimidad de origen y que en la práctica le dé un giro fundamental a la comisión buscando un mandato lo más amplio posible. Pues ahí tienen ustedes
porque después de todo, lo que vamos a enfrentar es una decisión que es inminente, que no va a posponerse. Hay, en este caso, un plazo constitucional fatal, y lo que está en juego, como nos han ayudado a entender, es mucho, porque el país sí está viviendo una coyuntura muy desafortunada en materia de derechos humanos. Yo estoy de acuerdo contigo, Maite, este es un problema que trasciende a las víctimas, con quienes hay que manifestar en verdad solidaridad y en muchos sentidos compadecimiento, pero víctimas podemos ser cualquiera. Cualquiera, y en ese nunca sentido, sabemos, me desafortunadamente. parece que ese es un punto muy importante, ¿no? Y en esta sociedad nos hacen falta instituciones, no que existan, porque existen, instituciones que funcionen y que funcionen bien. Muchas gracias, Maite Zuela, en verdad. Muchas gracias, Ricardo Ortega, gracias por haber estado aquí en Observatorio, en un espacio en el que además no podíamos. En cualquier contexto y en cualquier momento, pero sobre todo en la circunstancia que se está viviendo actualmente en el país en materia de derechos humanos, contar con una comisión autónoma, políticamente independiente, transparente y sobre todo que se coloque de la parte de los ciudadanos, de las víctimas y de la sociedad civil organizada, es una prioridad a la que no podemos escapar, porque lo que está en juego, en gran medida, es la consolidación de nuestras instituciones democráticas. Esa es para mí la conclusión principal del programa que hemos tenido el día de hoy aquí en Observatorio. Por lo mismo, me permito hacer un llamado a las senadoras y senadores para tomarse en serio la designación inminente del titular de la CNDH. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos la próxima semana, aquí como siempre en TV UNAM a las 9 de la noche.